Gracias por continuar con nosotros. Como les habíamos anunciado, ya está con nosotros el licenciado Gabriel Castro González, quien es superintendente de valores de la República Dominicana, y para nosotros es un honor que nos acompañe en este tribunal de la tarde en el día de hoy. Bienvenido. ¿Cómo Muchas está? gracias, buenas tardes y un placer estar por aquí con ustedes. Gabriel, iniciemos esta conversación antes de comenzar, porque hay muchos temas que hablar en el ámbito de valores en República Dominicana, con un brindis del mejor café del mundo, el Café Santo Domingo. Es el que tomamos todos. Claro, Así es, calientito, así es. calientito. Los Así dominicanos es. no nos perdemos este café Santo Los Domingo. Sí. colombianos dicen Gracias. que el de ellos es el mejor, pero Varias veces al día. No, es que ellos... Gracias. Es que muy muchas pocos gracias. colombianos, obviamente, tienen la suerte de probar el café Santo Domingo, pero ya los que lo han probado se lo llevan de aquí. Así ¿Verdad, es. Valentín? iniciemos hablando del mercado de valores en República Dominicana, en qué punto está, qué tanto ha avanzado desde el 2017 cuando se promulgó la ley, y cuál es la realidad de ese mercado de valores en el país. Bueno, quizás debemos retrotraer un poquito más atrás en el tiempo para dar una panorámica de cómo ha evolucionado el mercado en los últimos años. Lo primero es decirle a ustedes y al público que la primera ley de valores, ya que oficializó el mercado y que creó el mercado nuestro, fue promulgada en julio del año 2000 y que la superintendencia fue creada en el año 2003, que es donde realmente comienza a conformarse nuestro mercado de valores. A partir de entonces, el mercado ha ido creciendo de manera paulatina, pero en los últimos años, diríamos en este sexenio del presidente Medina, es donde el mercado ha crecido más. Pasamos en el año 2012 a tener transacciones de unos 12.000 millones de dólares en total a unos 52.000 millones de dólares al cierre del año pasado. Pasamos de tener un número de cuentas o de participantes del mercado de unos 15.000 en el 2012 a unos aproximadamente 100.000 al cierre del año 18. O sea que es un mercado que ha evolucionado. La ley 189-11, que el presidente Medina puso en vigencia al final del año 2012, también le ha dado un impulso extra al mercado, creando por primera vez la figura del fideicomiso en la República Dominicana, regulando los fondos de inversiones y las titularizadoras de valores. Todo este conjunto de acciones pues le han dado, como le decía, un impulso extra y adicional al mercado. Hoy día nosotros tenemos un mercado pujante, un mercado creciendo sobre 2 dígitos. En los últimos 10 años el mercado ha crecido sobre 2 dígitos. Eso es quizás único en América Latina. Y eso se ha dado por varios factores. El primero de ellos tiene que ver con que la sociedad dominicana ha generado un ahorro que no teníamos en los años anteriores. Si nos retrotraemos a la década de los 80 y los 90, en el país no había una cultura de un ahorro ya sistemático ni de parte de los llamados inversionistas institucionales, que son, llámese compañías de seguro, bancos, las AFP no existían, no, los fondos de inversión. Hoy día, por ejemplo, los fondos de pensiones tienen alrededor de 600.000 millones Todo de un pesos. dineral. O sea, entonces esos recursos, y yo recuerdo que anteriormente en esa década se hablaba, por ejemplo, la teoría cepalina, hablaba de que estas sociedades, estos países, no generaban el ahorro suficiente para financiar la inversión. Hoy día podemos decir que ya hay un ahorro importante y eso es lo que ha permitido canalizar ese ahorro hacia inversiones o también hacia la financiación de la deuda del propio Estado. Y la ley, ya para contestar concretamente tu pregunta, la ley 1900, que fue la primera ley de valores, fue sustituida por la ley 249-17, como tú señalabas, que fue promulgada en diciembre del año 2017. Esta es una ley que viene a recoger un conjunto de normativas que se dieron a partir de la crisis financiera del 2008. Todos los mercados de valores y mercados bancarios del mundo cambiaron sus regulaciones justamente como una manera preventiva
para que no suceda, obviamente, el efecto de una crisis tan severa como la que padecimos a nivel mundial. Entonces, esta ley recoge ese conjunto de reformas, la actualiza y también pone al país en condiciones de ser miembro de pleno derecho de un organismo que por su sigla en inglés se llama IOSCO, que es la Organización Internacional de Comisiones de Valores, que es diríamos, una especie de dependencia del G20, que es la que regula y que agrupa los reguladores, valga la repetición, y supervisores de los mercados de valores. O sea, para finalizar esta parte, en resumen podemos decir que nuestro país tiene un mercado de valores que será, sin lugar a dudas, el gran financiador del desarrollo futuro de la República Dominicana. Antes de ir a la parte quizás esperada por nuestra teleaudiencia, porque en estos momentos, incluso precisamente en esta semana, se habla mucho de que el Estado Dominicano es uno de los países de la República Dominicana, es uno de los países que más ha crecido en términos económicos en la región latinoamericana. Sin embargo, la gente vive cuestionándose en los barrios, en las esquinas, en los carros públicos, en los hogares, de que ese crecimiento económico no se ve traducido a lo que es el comportamiento social de la gente, sino que ese crecimiento económico se está concentrando en un grupito muy reducido de la población. Pero antes de entrar ahí, la Superintendencia de Valores tiene una plataforma. ¿En qué consiste esta plataforma? ¿Un consejo de administración? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las atribuciones principales del consejo? Mire, de manera, diríamos general, la nueva ley de valores modificó el consejo anterior. Anteriormente era un consejo que, aparte del Estado, que estaba representado por el Banco Central, que lo preside, el Ministerio de Hacienda y el propio superintendente de turno, anteriormente eran representantes de gremios, la Asociación de Puestos de Bolsa, la Cámara de Comercio y Producción del país, entre otros, eran representantes, ese oficio de esas instituciones privadas. Sin embargo, la ley actual mantiene a los 3 representantes del Estado y crea los consejeros independientes, que no representan a ningún gremio. Eso es acorde justamente con las nuevas tendencias reguladoras a nivel internacional. El Consejo es el órgano superior de la Superintendencia del Mercado de Valores y obviamente traza las grandes políticas de la institución. Y obviamente al superintendente le corresponde la parte ejecutoria de esas políticas y también la parte correspondiente a la aprobación de las emisiones y de los nuevos participantes del mercado de valores. Es una institución que se maneja y se ha manejado con altos estándares. De hecho, en la última evaluación que hizo el Gobierno Central de los indicadores, que son 7, la Superintendencia del Mercado de Valores quedó de 260 instituciones en el 4º puesto en el ranking de transparencia, manejo presupuestario, las normas básicas de control interno, todos los mecanismos de compra y contratación, entre otros indicadores. Hay algo, licenciado, que sería interesante delimitar, sobre todo para ese público que nos ve y que no maneja técnicamente tantos estos temas. Tenemos la Superintendencia de Bancos y tenemos la Superintendencia de Valores. Entonces, ¿dónde se delimita una cosa de otra? Usted nos hablaba hace un ratito que esa nueva ley que entró en vigencia en el año 2017 ha venido a ser un mecanismo de fortalecimiento para evitar situaciones. Sin embargo, hemos visto recientemente lo que pasó con el Banco Peravia y una serie de situaciones que en su momento la gente decía, pero ven acá, ¿y dónde estaba la Superintendencia de Bancos? Que nunca pudo darse cuenta de que ese banco estaba en una situación apremiante. Entonces, sería bueno delimitar qué ustedes abarcan, hasta dónde llegan sus responsabilidades para que la gente se oriente mejor. Sí, mire, como tú señalabas, obviamente el ámbito de la Superintendencia de Bancos es la regulación de todos los agentes bancarios, financieras y a todos los agentes cambiarios. En el caso de nosotros como Superintendencia del Mercado de Valores, regulamos todos los participantes del mercado de valores, que son los puestos de bolsa, que son las administradoras de fondos de inversión, que son los fideicomisos y las titularizadoras. Okay. Y obviamente todos los, aparte de eso también, hay las calificadoras de riesgo, que también tienen que estar registradas,
que son las que dan el grado no de inversión a cada participante del mercado de valores. Es bueno, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para la cultura financiera del pueblo dominicano. Un mercado bancario es muy diferente a un mercado de valores. El mercado bancario funciona en base a garantías. O sea, yo voy y deposito, por ejemplo, 100 mil pesos o me dan una libreta de ahorro o un certificado. Si por el contrario voy a tomar un préstamo, qué sé yo, por un automóvil o por una casa, yo te pongo ese bien en garantía. En un mercado de valores no hay garantía. El mercado de valores funciona en base a confianza e información. Obviamente una información que tiene que pasar unos filtros determinados para que la superintendencia pueda dar el visto bueno para que los distintos inversores puedan adquirir estos instrumentos y transar estos instrumentos. Tiene la ventaja, un mercado de valores es que abarca todo el sistema financiero de un país. En este caso, los bancos, las compañías de seguros con su reserva que la invierten en el mercado, las AFP, los fondos las administradoras de fondos, puestos de bolsa y el público en sentido general. O sea, por eso se dice comúnmente, y yo siempre lo reitero cuando vengo a estos programas, que sin un mercado de valores fuerte ningún país puede desarrollarse. Porque es el que canaliza los grandes ahorros hacia la inversión. Un banco opera normalmente en función de plazos más cortos. O sea, tú depositas el dinero a 180 días, quizá máximo un año. Los mercados de valores se manejan en emisiones que van desde 10, 15, y hay mercados los bancos tienen capitales tangibles. Sí, pero no por que el mercado de valores es diferente, se necesita confianza. No en función claro, del capital, sino de los plazos. Porque el banco normalmente está orientado al corto plazo. Los mercados de valores a largo plazo. Es más, hay países, por ejemplo, como los grandes países desarrollados, que emiten títulos de deuda que no tienen vencimiento. Sí. Entonces, eso implica que es un mercado diferente. Pero también la dimensión del mercado de valores es mucho más amplia, por lo que le decía, que un mercado bancario. Por eso, en el país ya está preparado, porque tiene, como yo digo, el ahorro, tiene las normativas y tiene las necesidades, por otro lado, para financiar grandes proyectos. Hoy día estamos preparados para financiar proyectos eléctricos, carreteras, presas, acueductos. Hace 15 años, 10 años no estábamos preparados. Hoy día el país está preparado para financiar estos proyectos de desarrollo que son tan importantes para el país. ¿Influye en el mercado de valores la seguridad jurídica? Porque hemos tenido en la República Dominicana muchos temas en ese sentido. Personas inversionistas que vienen a la República Dominicana se encuentran con una situación jurídica que no es favorable, que es desfavorable para ellos, y esto se va propagando. ¿Esto tiene influencia en el mercado de valores? Bueno, lo primero que por definición un mercado de valores es un mercado de riesgo. Si yo voy mañana a Estados Unidos e invierto en la Bolsa de Nueva York en una acción de General Motors, por ejemplo, y General Motors quebró dentro de 6 meses, se perdió. Yo no tengo esa garantía. Sin embargo, lo que tengo garantía es que la información que me están suministrando es veraz y oportuna. O sea que no hay forma de que se pueda hacer un fraude en ese sentido. Yeah. Ahora, sí la superintendencia siempre advierte y periódicamente hacemos comunicado al público en general y a los inversionistas institucionales inclusive, de que solamente inviertan en aquellas instituciones y aquellos instrumentos que son debidamente aprobados por la superintendencia. Porque ahora con el incremento del mundo digital, sí, hay muchas ofertas. De los juegos piramidales. Así es. Entonces nosotros siempre vivimos pendientes de eso y oportunamente hacemos esos comunicados públicos para inducir a la gente a que invierta solamente en instrumentos que son aprobados por la superintendencia. Licenciado, usted hablaba hasta hace un poco que el crecimiento del mercado de valores en la República Dominicana ha sido importante porque ya permite tener una reserva de ahorros del país que permite financiar grandes proyectos. Hay un gran proyecto que ha sido Punta Catalina, que ha sido hartamente debatido en la opinión pública, de que si después que se cogió esa cantidad de dinero para construir la planta, ahora hay que vender, que se van a vender acciones, ¿qué es lo que finalmente procede y qué se puede hacer con este tipo de megaproyectos tan grandes para un país como el nuestro? Mire, yo pienso, y aquí hablo a título personal, mi opinión
es la siguiente. O sea, claro, será una decisión final del presidente, pero viendo las otras experiencias de otras jurisdicciones, de otros países, lo que se hace normalmente con este tipo de proyectos es que se sacan una parte de sus acciones al mercado. No con la finalidad de obtener quizá capital, más por dos aspectos fundamentales. Número uno, la valorización de la empresa. O sea, yo puedo tener un portafolio y decir, bueno, mi empresa vale X o Y cantidad de millones. Sin embargo, el día que yo salgo al mercado, es que realmente se va a saber si ese valor, por eso las tecnológicas en Estados Unidos salen al mercado, pero no salen por necesidad de capital, sino para valorizar sus empresas. Para medir por eso, vale. exactamente, por eso tú ves que Apple o cualquiera de estas empresas, Microsoft, periódicamente dice, bueno, se van disputando cuál es la que tiene el valor más alto del mercado, y es justamente por eso. Entonces, ese es el primer elemento. Como aquí se ha discutido mucho que Punta Catalina fue un proyecto sobrevaluado, yo pienso que es muy sencillo. Si el Estado sacó el 10, el 20, el 30% de sus acciones, el mercado va a decir cuánto vale Punta Catalina y si realmente la inversión que se hizo está en proporción con ese valor de mercado, número uno. Número dos, el tema de la transparencia. ¿Por qué es importante? Porque una vez tú entras a un mercado de valores, tú tienes que ser absolutamente transparente. Tú tienes que filtrar y dar informaciones diarias de todas tus operaciones. Pero además tú tienes que tener un consejo donde estén representantes de esos nuevos tenedores de acciones y además consejeros independientes en esos consejos directivos. Entonces garantiza la transparencia. Y un tercer elemento que para mí también es vital y tiene que ver con lo que ustedes hablaban ahorita del nivel de concentración del ingreso y la riqueza, que de hecho en el mundo hay una tendencia, y podemos hablar un poquito de eso, en ese sentido. Y yo veía esta semana pasada un artículo que salió en BBC Mundo, donde planteaba que Estados Unidos ha retrocedido hasta a la década del 20 en términos de la concentración de su riqueza y sus ingresos. Entonces, ese mecanismo de poner acciones en el mercado y regularla para que el pequeño inversionista sea el que la compre, es un mecanismo de redistribución de ingresos y riqueza. Por ejemplo, en Colombia, Ecopetrol, que es la empresa más importante de Colombia, que es la que maneja la explotación y producción del petróleo colombiano, sacó el 10% de sus acciones al mercado. Y el 64% de los tenedores o los adquirientes de esas acciones fueron pequeños inversionistas. Y hoy día reciben rentas importantes. Entonces es un mecanismo, como yo digo, de redistribución del ingreso y la riqueza. Podemos hacer eso con Punta Catalina, pero igual el Estado tiene otras empresas, igual el sector privado tiene esa fuente hoy día de financiación que no teníamos hace una década atrás. Se habla de que el Estado dominicano es prácticamente infinito en cuanto a los empréstitos internacionales. ¿Es ciertamente así o estamos ya sobrepasados porque tenemos una carrera de empréstitos en el Congreso Nacional bastante acelerada? Sí. Mira, si uno toma las estadísticas mundiales, después de la crisis del 2008, todos los países del mundo están tienen un sobreendeudamiento si tú partes de la base del 2008. Todos están más endeudados. La República Dominicana ocupa en América Latina el 13º lugar de los países más endeudados. Apenas tenemos un 48% sobre el PIB como deuda externa. Sin embargo, cuando tú tomas los países europeos, Estados Unidos, parte de los países de Latinoamérica, como el caso de Argentina, el caso de Brasil, el caso de México, que están entre el 80 y el 90% de su PIB como deuda. O sea, lo importante es que el país, como ustedes señalaban ahorita, esté creciendo en la medida suficiente de tú poder repagar esa deuda. O sea, si el país no tuviera creciendo a esos niveles, realmente fuera preocupante el tema del endeudamiento. No es que, evidentemente, tú tengas algún tipo de techo, porque eso no es infinito, definitivamente. Pero en la medida en que el país crece a un nivel de un 6, un 7% anual, eso implica que la capacidad de pago del país crece en la misma proporción, porque recuérdate que es una división que tú haces entre la deuda sobre el PIB. O sea, nosotros tenemos un Producto Interno Bruto de alrededor de 80.000 millones de dólares.
y la deuda nuestra anda sobre los 30.000 millones de dólares. Licenciado, tenemos que hacer un breve contacto de publicidad. Al regreso vamos a hablar de política, porque este hombre nada más no sabe de dinero. No solamente política económica, Sí, sino política partidista. Política partidaria, porque así como él se ve, que sabe Sí, también es política. tiene sus ocupaciones también. Vamos al contacto y regresamos en breve. Bueno, continuamos en este Tribunal de la Tarde conversando con Gabriel Castro González, quien es superintendente de valores y quien en la parte anterior pues nos dio una cátedra, ¿verdad, Dionisio? Así es. En cuanto a valores se refiere, pero ahora vamos a adentrarnos un poquito, a hacer un giro leve hacia la política partidaria. Una situación interna en el PLD un tanto difícil, varios precandidatos, personas con méritos sobrados, y una dilatada carrera aspirando a la presidencia de la República, un expresidente que ya fue presidente por 12 años insiste en regresar. Y un presidente y el presidente Medina dice, bueno, si a mí me están dando funda, yo tengo que activarme, ¿verdad? Entonces, Gabriel, ¿cuál es la realidad, partiendo de su experiencia, que ha sido el enlace del PLD en la línea noroeste en campañas anteriores? ¿Cuál es su experiencia de lo que está ocurriendo en el PLD? ¿Y qué podría pasar? ¿Va a reelegirse el presidente o no? Mira, primero, permítame hacer un breve preámbulo. Mira, la situación del PLD, lo que tenemos ahora es fruto de lo que hemos sembrado anteriormente. Yo recuerdo que hace 2 o 3 años, un grupo de miembros del Comité Central, en lo cual estaba yo y otro amigo, conformamos un grupo y visitamos a varios miembros del Comité Político, tratando de que el PLD construir un espacio de renovación, porque evidentemente a partir del año 2001, cuando el partido se apertura y crece de manera exponencial, a partir de ahí no ha habido ninguna reforma interna en el PLD. Las autoridades somos las mismas. Lo que hemos ampliado, por ejemplo, el comité político, hemos ampliado el comité central, pero tenemos el mismo presidente del partido, el mismo secretario general, los mismos presidentes municipales, los presidentes provinciales, de comités intermedios. Entonces, realmente, ¿qué ha subsanado eso? Bueno, que el PLD se ha mantenido en el poder. Ahora bien, en términos de las aspiraciones, lo ideal hubiese sido una renovación del partido y que ni el presidente Fernández ni el presidente Danilo Medina pues se presentaran y que ese ciclo se cerrara. Sin embargo, como tú señalabas, el presidente Fernández ha gobernado 3 veces. El presidente Danilo Medina va a concluir un segundo mandato. Hasta ahora lo que se ve es que uno de ellos dos va a ser el candidato. ¿Por qué? Porque los candidatos que han Pero hay uno salido, que está impedido constitucionalmente. Bueno, ahí voy al análisis. ¿Qué ocurre? Que los que han salido, que son nuestros amigos, fruto de esos dos, de la fortaleza de esos dos liderazgos, es una especie de represa que no le ha permitido a los demás crecer. Fíjate que si se hubiese dado lo que yo planteaba anteriormente, el crecimiento se hubiese distribuido, sí, y el que tuviera la mejor propuesta debería ser el candidato del PLD. Pero a esta altura del juego ya es difícil que eso se pueda dar, porque estamos apenas a 1 año y 2 meses de unas elecciones nacionales y a 1 año de unas elecciones municipales. Entonces ya es difícil. Yo lo que entiendo es que el PLD tiene que, una parte importante del partido, ponderar lo que está sucediendo. Tenemos 2 candidatos. Ahora, evidentemente que el presidente Danilo Medina es el que está en mejor posición para ganar unas elecciones en primera vuelta. El único candidato que lo haría en una primera vuelta es el presidente Danilo Medina. O sea, Leonel no ganaría en una primera vuelta. No, bueno, ahí están los números. Digo, de las encuestas obviamente reales, no de las que son para publicidad. Y denos de esos números, Gabriel. ¿Qué es lo que dice? Porque tenemos días oyendo a Peralta decir esto, bueno, a Monchi, pero ¿qué es lo que dan esos números? Yo vi una encuesta la semana pasada. La valoración del presidente ha crecido
en los últimos meses. La evaluación anda entre un 63%, entre 60 y 65% positivo. Esa es la valoración de la gestión. De la gestión, Okay. que a 6 años y medio es una muy buena valoración. ¿Encuesta privada? No, encuesta del de mismo trabajo, gobierno? no para publicidad. He visto más de una, o sea, inclusive he visto de que ha hecho el gobierno y he visto que han hecho empresarios. Ahora bien, en el escenario del expresidente Fernández, se procedería una segunda vuelta, porque ninguno de los dos, ni el candidato a la oposición ni el presidente Fernández, ganaría en una primera vuelta. Ahora bien, el PLD no debe por eso ponderar eso y ver cuál es su mejor candidato. Se habla de la Constitución, pero la Constitución al final del día es un pacto social y la propia Constitución señala cómo se puede modificar. Si el PLD, que es un partido con alta vocación de poder, entiende que su mejor carta de triunfo es el presidente Danilo Medina, yo pienso que el partido, igual que la otra vez, deberá tomar una decisión. Porque, lo digo por dos razones. Primero, porque los resultados de los gobiernos del presidente Danilo Medina están ahí. Tú tienes una economía estable creciendo cercano a un 7%, que es la de mayor crecimiento en América Latina. Tú tienes un país con una estabilidad política, tú tienes un país con un muy buen clima de inversión, tanto local como extranjera. Tú tienes un país invirtiendo en agricultura, un país invirtiendo en educación, un país invirtiendo mucho en salud pública y un país que está creando la base de potenciar un gran desarrollo. Ahora bien, si no fuera el presidente Danilo Medina, por ejemplo, y fuera el presidente Leonel Fernández, el ciclo de los expresidentes se mantendría abierto. Porque Leonel, aparte de tener 3 años, trataría de ir por 8. Trataría por 8. Claro. Y cuidado. Pero en lo que puedo intuir. Pero ahí para finalizar la idea. Sin embargo, si es el presidente Danilo Medina, se cierra el ciclo de Danilo Medina, se cierra el ciclo de Leonel Fernández, de Hipólito Mejía y probablemente de Luis Abinader. Y ahí el sistema político en sentido general se va a beneficiar, porque vendría la anhelada renovación de los partidos políticos en el país. De lo contrario, vamos a tener estos liderazgos gravitando en la política por mucho más tiempo de lo debido. Por lo que puedo ver, de acuerdo a sus declaraciones en este momento, para usted, en el Partido de la Liberación Dominicana, los aspirantes a la nominación presidencial que corren hoy en día no tienen ninguna posibilidad de alcanzar la posición. Para usted, o es Danilo o es Leonel. ¿Es así? Lamentablemente es así. Porque cuando todas las encuestas que se publican, las que uno ve sin publicar, lo colocan en una posición muy baja. Y no da tiempo para... Hay que recordar que el día 6 de junio se inscriben las candidaturas con la nueva ley de partido. Entonces, no hay forma humana que 5 o 6 precandidatos que hay puedan alcanzar los niveles ni del presidente Medina ni del presidente Leonel Fernández. Lamentablemente, y yo por eso comencé con esa introducción. Yo soy de los que creo en la renovación del partido y que el partido sea un partido funcional. Ahora, lamentablemente, para este periodo eso no se va a poder dar. El PLD debe tener un gran acuerdo interno y es no solamente la elección de un candidato presidencial, sino también un compromiso con la renovación del partido, con la estructura del partido. Que un partido que tenga un secretariado fuerte, que tenga nuevos líderes. Hoy día, si un ciudadano dominicano quiere inscribirse en el PLD, no lo puede hacer. Claro, ¿qué nos va a salvar a nosotros? La primaria es abierta. Pero dice Leonel Fernández que no hay marcha atrás. Bueno. Dice él que él es el candidato del PLD o que entre el malo. Eso lo pongo yo. Entiendo que eso es un error. Yo, con el debido respeto, nunca he entendido esa táctica. Yo me recuerdo, ustedes son muy jóvenes, del candidato Jacobo Masluta en el 86 que decía un carro sin freno. Sí, el PRI. Y el carro se estrelló y el licenciado Jacobo Masluta nunca pudo ser presidente. No se puede ir nunca contra el sentido de la historia. Ahora, iremos a una convención abierta, democrática, y entonces el que gana, ganó. Licenciado, yo escuchaba hoy, leía unas declaraciones de una persona como Bauta Roja, que
es un tipo que dentro del leonelismo se ha caracterizado por ser prudente, ser como de esos tipos que es un ente de conciliación siempre. Sin embargo, ya he ido viendo que el mismo Bauta va perdiendo esa neutralidad, esa pasividad, porque él decía hoy, nosotros ni nos vamos a ir del PLD, ni vamos a aceptar que nos saquen. Ya eso es un discurso de barricada, un discurso de confrontación. Y al final, quiero concluir con esto la pregunta. Si el sector del presidente Leonel Fernández mantiene ese radicalismo de cara a esa convención de que el presidente no debe ir, de que él es el garante de la Constitución, de que hay un acuerdo, de que hay un pacto de 15 puntos, que el punto 11, ya uno hasta se lo sabe, el discurso. Sí. ¿Qué va a pasar, Gabriel? Porque la fortaleza del PLD para mantenerse 20 años en el poder precisamente ha sido su unidad monolítica. O sea, no hay otra razón interna. Y el PLD ha ido perdiendo esa mística. Ya todo el mundo está hablando. Todo el mundo, un día sale Reinaldo y dice una cosa. Se dicen cosas en redes sociales. Reinaldo le responde a Leonel. Entonces, ¿qué uno puede avisorar con un escenario como ese? Porque aunque usted muy bien plantea, y Peralta, que las fuerzas del anelismo son mayoría, que estamos preparados, pero es una parte del partido. Cada vez que vemos las actividades, por ejemplo, del presidente Fernández, no hubo un montón de gente. Y uno se dice, pero no sé si Leonel se va. ¿Puede el danilismo ganar una elección? ¿Puede el PLD con el presidente Medina ganar un proceso si se desprende un ala del PLD con Leonel Fernández y sus seguidores? La historia en eso ha sido muy prolífica. Todo el que se ha ido del PLD o ha fracasado en eso o ha vuelto al partido. Yo te haría una pregunta, y no comparto ese radicalismo. Obviamente para eso habrá un árbitro que no será interno del PLD, será la Junta Central Electoral. Si mañana un compañero que sigue el presidente Fernández quiere ser diputado, o quiere ser senador, o quiere ser alcalde, o hasta regidor, si ellos se van, o el presidente Fernández se va, ¿qué pensará ese compañero? ¿Detrás de Leonel Fernández será diputado, será senador, o será alcalde o regidor? Puede ser que tenga incluso hasta más oportunidades. ¿Y por qué? Bueno, porque en el PLD hay muchas personas más aspirando. Oportunidades de postularse, pero no de ganar. Bueno, son dos cosas es diferentes. probable. Son dos cosas diferentes. Pero en el caso personal de usted, el presidente Medina está mirando el Tribunal de la Tarde. Y ahorita termina a las 7 y usted se dirige a sus oficinas quizás, o a su casa. Gabriel, hazme el favor, pasa por aquí, por el despacho del presidente. Gabriel, ¿qué hago? ¿Modificamos la Constitución o me voy para mi casa? ¿Qué usted le recomienda? Yo le diría que la modifique. Por lo que yo planteaba, primero porque es el candidato que le garantiza el triunfo al PLD, número uno. Y número dos, para mí, muy importante, cierra un ciclo. Porque se habla de los terceros periodos. Y los regresos de los expresidentes. Vamos a hacer un ejercicio de por lo menos de 4 en América Latina. El presidente Carlos Andrés Pérez regresó y ¿cómo le fue? Muy mal. Muy mal. El presidente Caldera regresó y ¿cómo le fue? Mal. Es más, hasta tal punto que le entregó el poder a Chávez. Alan García en Perú regresó y que está huyendo. La presidenta Bachelet regresó y ¿cuál fue el resultado? Un desastre. Entonces, fíjense que, hablando de los terceros periodos, pero yo no puedo decir, bueno, un tercer periodo, por ejemplo, de un presidente como Maduro, nadie lo va a querer, pero un tercer periodo de crecimiento, de estabilidad, de desarrollo es diferente. El mismo caso de Evo Morales y de... Exacto. Entonces, yo no lo evalúo así. Ahora, esto son cosas democráticas, porque si el presidente Fernández dice que tiene cerca de 1.800.000 firmas, 2 millones, van a ser 2 millones. Creo que en abril van a hacer un acto en el Centro Olímpico. Como lo hicieron la otra vez. No, esta vez no va a ser en el Palacio de los Deportes. Ok, ahora va a ser en el Félix Sánchez. Sí, creo, he oído decir. Leonel está tirado en la calle con tenis y todo. ¿A qué entonces usted le teme? Porque si yo tengo, no 2, yo tuviera 1 millón de votos en el bolsillo, yo no hiciera prácticamente campaña. Porque por lo menos con uno que consiga cada militante de esto es suficiente. Ahora bien, insisto, hay un árbitro ahora que no es interno del PLD y por eso era tan importante
que el árbitro fuera la Junta Central Electoral para evitar esas declaraciones rimbombantes. Yo creo que esas son declaraciones van dirigidas más hacia sus militantes. Para mantenerlos erguidos. Exacto. Pero fíjense ustedes que el escenario del final del 15 era parecido a este, que había un grupo de gente que decía que eran atrincherados, y al final se dieron porque el PLD sigue siendo un partido de vocación de poder y el PLD necesita muchos alcaldes, muchos regidores, muchos diputados y muchos senadores, y también en el espacio del presidente Fernández hay parte de esos funcionarios que van a ser electos. Gracias, muchísimas gracias al licenciado Gabriel Castro González, él es el superintendente de valores de la República Dominicana. Muchísimas gracias, es un honor haberlo tenido aquí en el Tribunal de la Tarde. Ustedes no se muevan porque nos vamos a la pausa comercial y cuando retornemos aquí está con nosotros Cristian Sport, ya, con todos los temas deportivos.